Nada es imposible para Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe el día de hoy y que su Santo Espíritu se derrame sobre todos y cada uno de nosotros para que nos llene con su luz, su sabiduría y entendimiento, y así pues seamos capaces de comprender la enseñanza que nos trae el Señor hoy a través de su palabra. Invoquemos pues al Espíritu Santo para que nos ayude y nos ilumine a comprender el Evangelio del día de hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será criado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Amén. El Evangelio que se nos presenta el día de hoy es Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 36. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de la tierra y las olas la golpeaban durante, pues, soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminaba la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos, le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, familia en Cristo Jesús, en este lunes a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Vamos pues a tratar de hacer una pequeña reflexión, una pequeña iluminación sobre el Evangelio. Hagámoslo con un corazón abierto para tratar de agarrar una enseñanza cada día y llevarla a nuestro caminar diario. Pues hoy se nos presenta esta lectura después de que, Jesús había tomado unos cuantos panes, 5 panes y 2 peces, y había hecho esta gran multiplicación. Multiplicó los panes y de ahí comieron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de que Jesús eso, y también sobraron como 12 canastos. Después que Jesús había hecho este gran milagro, pues a ellos los despidió a los apóstoles, a los discípulos. Primero los mandó, le dijo: suban a la barca y vayan hacia el otro lado. Yo los veo allá en el otro lado. Y también despidió a la gente, y se quedó él despidiendo a la gente. Y después, ya cuando terminó de despedir a la gente, Jesús se va a un cerro, a una montaña alta, a orar. Se va ahí a estar a solas con el Señor. Estuvo orando y se le hizo noche, y ya por la madrugada se dio cuenta Jesús ahí desde la altura. Se da cuenta que los discípulos estaban teniendo problemas. Había una tormenta, los vientos estaban golpeando. Había una tempestad por la cual ellos estaban pasando allá, y Jesús decide acercarse.
Jesús decide acercarse ya al amanecer y pues se encuentra con que tenían miedo, no lo reconocían, no lo reconocieron a Jesús, pensaban que era un fantasma y les dio miedo. Entonces, hoy en día, hermanos, muchos de nosotros estamos así. Hoy en día, a nivel nacional o a nivel internacional, estamos pasando por una tormenta que es la pandemia. La pandemia está azotando, la muerte está tocando la puerta cerca de nosotros, está pegándole a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un conocido. La tormenta está golpeando fuertemente nuestra puerta, cerquita de nosotros, en nuestra familia. Es una tempestad, es una tormenta que pues no solamente golpea la salud, está golpeando a la familia, está golpeando la economía de las familias, está golpeando a todos en todos los ámbitos. Y estamos en medio de esa tempestad, así, muchos de nosotros. Y en medio de esta tempestad, muchas veces se nos hace difícil a veces reconocer a Jesús, reconocer la mano de Jesús, y muchos de nosotros hasta podemos llegar a pensar que no hay un Dios, que dónde está Dios, ¿no? Porque tenemos ya casi todo el año en oración, en ayunos, pidiéndole que termine con esta pandemia. Sin embargo, la pandemia sigue arrasando, como si no quisiera parar. Y entonces, muchas veces se cuestiona, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, Dios está cerca cuando nosotros estamos en una tormenta. Dios está cerca siempre, está al pendiente. Es simplemente que a veces no lo reconocemos. No lo reconocemos porque estamos con miedo, estamos pasando por momentos difíciles y estamos muy aferrados a esta vida y no logramos ver las cosas espirituales. Y esa es una de las razones por las que muchas veces no reconocemos a Jesús, y muchas veces reconocer a Jesús también significa que tenemos que hacer un cambio de vida, y no queremos hacer ningún cambio de vida porque estamos cómodos. Hacemos oración para que Jesús cambie las situaciones, para que Dios cambie, termine con la pandemia, termine con la tormenta que nos está atormentando, que nos está asustando, que nos hace tener miedo. Queremos que termine, pero no queremos hacer ningún cambio, no queremos ofrecerle nada al Señor. Entonces, y no lo reconocemos en medio de la tormenta, y muchos de nosotros así vamos caminando, pero el Señor nos dice, que nos anima. El Señor dice, ánimo, no teman, que yo soy yo. Yo estoy cerca de ustedes, yo estoy caminando con ustedes en medio de esta pandemia. No hay nada que Dios no permita que no sea por su bien. Eso es lo que el Señor nos dice. No hay nada que Dios no permita que no sea por nuestro bien, para que nosotros meditemos y así vayamos tomando en cuenta a Dios, lo que es la voluntad de Dios, y para que nos acerquemos al Señor, para que vayamos al Señor para nuestro bien, para que podamos así conseguir la vida eterna. Dice, pero Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección hacia Jesús. Vamos a ser como Pedro, vamos a buscar al Señor en medio de la tormenta, en medio de esta confusión, cuando hay unos padres que están peleando para mandar a los hijos a la escuela, hay otros que están peleando para no mandarlos, y hay una confusión. Otros los quieren tener encerrados, otros los quieren fuera de la casa. En medio de esta confusión tremenda, vamos a ser como Pedro, vamos a decirle al Señor que nos haga caminar sobre esta tempestad, que nos haga caminar, aunque tengamos miedo, aunque tengamos desconfianza, pero hay que pedirle la fuerza al Señor para que nos haga caminar sobre esta tempestad, así como lo pidió Pedro. Y es normal que tengamos miedo, es normal que tengamos preocupaciones de qué va a pasar, ¿no? Tenemos un futuro incierto, pero hay que ser como Pedro, hay que dar el primer paso, hay que decirle al Señor, hazme caminar sobre esta tormenta con seguridad, con certeza de que tú estás allí presente y de que tú estás a mi lado. Entonces Jesús le dijo, ven. Pedro bajó y empezó a caminar sobre
las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía golpeando muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro ya era discípulo del Señor, acababa de mirar la multiplicación de los panes, el gran milagro de la multiplicación de los panes. Pedro ya había experimentado eso, pero sin embargo le da miedo cuando él mira la turbulencia, y cuando nosotros miramos que se murió un vecino, que la tempestad de la pandemia se llevó a un vecino, se llevó a un compañero de trabajo, se llevó a un compañero en la comunidad, se llevó a un familiar nuestro. Es para preocuparte, y es cuando se tambalea uno, pero de todos modos, ya estamos en medio de esto, y vamos a buscarle, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar con confianza, sí, que nos ayude, que nos dé esa certeza de que Él está ahí con nosotros. Dice, pero el viento seguía muy fuerte y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Sí, Pedro era un experto nadador. Él podía nadar, él era pescador, y un pescador tiene que ser experto nadando. Él podía nadar. Él pudo haber intentado salvarse por su propio medio, pero cuando él empezó a hundirse, le dijo, Señor, sálvame. Hay que ser como Pedro, hay que poner la confianza en el Señor, no en nuestros propios méritos, no con nuestras propias fuerzas. Nosotros en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, muchas veces sufrimos de más porque queremos caminar con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia fuerza, con las fuerzas humanas. Hay que hacer como Pedro, poner la confianza en el Señor y decir, ven, sálvame, ven, dame la confianza, ven, camina conmigo en medio de esta tempestad. Hazme caminar sobre esta tempestad sin temor, sin miedo. Seguramente como Pedro fue el único que hizo eso, los demás se quedaron en la barca. Después Pedro tuvo ese honor de poder compartir en su testimonio de vida, cuando compartía la palabra de Dios, de que cuando me estaba hundiendo yo clamé al Señor, y el Señor vino y me dio su brazo y me levantó. Sí, hay que ser como Él, hay que caminar confiado de que si esta tormenta nos golpea fuertemente en nuestra familia, sí, o con un familiar, o con un compañero de trabajo, un compañero de la comunidad, si la tormenta nos golpea fuertemente y se lleva a uno de nuestros amigos, a uno de nuestros familiares, hay que clamar al Señor para que venga a salvarnos. Dice, al instante Jesús extendió la mano y agarró, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Hay una cosa que Jesús reclama, y es la poca fe que tenemos. Él reclama eso. O sea, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Sí, hay que tener fe en el Señor Jesús, que Él nos va a ayudar a caminar sobre esta tormenta por la cual estamos pasando. Subieron a la barca y cesó el viento. Sí, hay que invitar a Jesús a nuestra vida, a esa barca que es nuestra vida, a esa barca que es nuestra familia. Hay que invitarlo a que venga, a que suba a nuestra familia, que suba a nuestra vida, a que venga a caminar con nosotros. Dice, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hay que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Todopoderoso. Hay que reconocer a Jesús, hay que rendirle homenaje, hay que rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo. Hay que rendirnos ante sus pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice, terminaba la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar le reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia a toda la región, así que le trajeron todos los enfermos, le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Todos los que le tocaron quedaron totalmente sanos. Cuando nosotros, estos hombres reconocieron a Jesús en esta comunidad que Él llegó, lo reconocieron como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lo reconocieron y pusieron su confianza en Él, tuvieron fe en Él, regaron la noticia en toda la región, trajeron todos los enfermos todos quedaron sanos. Sí, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros reconocemos en Jesús, cuando nosotros le creemos a Jesús, cuando nosotros ponemos la confianza en Jesús y tenemos fe en Jesús, Jesús nos va a liberar de todos nuestros miedos, nos va a curar de todas nuestras enfermedades físicas, espirituales, nos va a liberar de todo. Jesús es maravilloso y puede hacer cosas maravillosas, es grandioso,
puede hacer cosas grandiosas, pero hay que tener fe, hay que tener confianza en Él, hay que creerle que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Hay que poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y Él es capaz de hacer grandes cosas en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia. Pidámosles pues la gracia al Señor para que nos ayude a entender el Evangelio del día de hoy y a tomar una enseñanza para llevarla a nuestra vida diaria. Hagámoslo pues con un corazón abierto, con un corazón humilde. Hoy es lunes, hoy comenzamos la semana compartiendo reflexiones, comparto reflexiones de lunes a viernes. Le invito a que se suscriba a mi canal para que me acompañe de lunes a viernes en la reflexión del Evangelio. Que Dios me lo bendiga abundantemente, a usted y a toda su familia. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.